Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Padre Celestial esté con nosotros. Hoy quiero hablarte de Éxodo 11:1 a Éxodo 13:16, cuando hay un muerto en la familia del faraón y en todo Egipto. ¿Qué es lo que se requiere para que un hombre reconozca la grandeza de Dios y decida someterse a él? ¿Cuántas evidencias son necesarias para convencerle? El caso del faraón de Egipto nos muestra hasta dónde puede llegar la incredulidad y la dureza del corazón del hombre. Su necedad resultó en una gran disminución de su poder e influencia. Además, fue la causa de la pérdida de su propio hijo junto con los hijos de las demás familias de su reino. La superioridad del poder de Jehová sobre los dioses egipcios, el faraón y su pueblo ya había sido manifestado. Hasta este punto 9 plagas habían caído sobre Egipto como evidencia de su poder. El corazón del faraón se había endurecido ante el llamado de Dios a dejar salir a su pueblo para que le adorase. Ante tal actitud, Dios decide mandarle una última plaga para que reconociera su autoridad y se sometiera a él. Esta plaga provocaría la muerte de los hijos primogénitos de Egipto. Dios utilizó una vez más a Moisés para anunciar el juicio que se vendría y sus consecuencias, la muerte de los primogénitos. 11:1 al 12:52. Advertencia 11 del 1 al 8. Moisés le advirtió al faraón que daría muerte a los hijos primogénitos de cada familia en Egipto. Este juicio lo convencería para dejar salir al pueblo de Dios. 11:1. Antes de la partida de los israelitas, le pidieron a sus vecinos alhajas de plata y de oro. Dios había preparado a los egipcios para que consideraran de buena gana ante lo que le pedías. 11 del 12 al 3. Dios dispuso para pasar a la medianoche por todo Egipto, quitándole la vida a los hijos del faraón, a los hijos primogénitos de toda la familia y su ganado. 11 del 4 al 6. Sin embargo, había un medio de salvación para la familia de Israel, que confiaban en Dios, un sacrificio de sangre, de manera que no había daño alguno para los israelitas. Esta distinción demuestra claramente que Jehová era el autor del juicio y que Israel era su pueblo. 11:7. Después de observar tan clara evidencia del poder de Dios, el pueblo de Egipto reconocería a Jehová y a su mensajero, y por ende le pedirían que se fuera de inmediato. 11:8. Del 11 del 9 al 10, la causa. Eso señala dos causas de juicio sobre Egipto. La primera causa, y la más obvia, era la manifestación de la rebeldía del faraón hacia el Dios del universo. Rechazó su autoridad a pesar de la evidencia tan clara de su poder. Había suficiente evidencia para demostrar verdaderamente que Dios era Dios y la superioridad de Jehová sobre las divinidades de los egipcios. Pero a pesar de las abundantes pruebas, el faraón rehusó someterse a su autoridad. La segunda causa era el trato de Dios para con Egipto. Tenía que ver con el propósito de Dios. Él quiso usar estos eventos para manifestar su poder y mostrar su gloria. Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen. Estas dos causas coinciden. El faraón fue juzgado a causa de su propia rebeldía. No quiso reconocer la autoridad de Dios ni someterse a ella. El mismo Dios Dios utilizó al faraón como medio para honrar su nombre. Podemos ver los aspectos de la soberanía de Dios. El faraón, a pesar de sus esfuerzos, no pudo obstaculizar los planes de Dios. Más bien, se presentó como instrumento que en manos de Dios resultó en el logro de su voluntad divina. Sin embargo, el faraón no pudo atribuir la responsabilidad de sus actos a Dios, diciendo que fue obligado por él a actuar contra su propia voluntad. El faraón hizo lo que él quiso. Al actuar en forma negativa, Dios endureció cada vez más el corazón. De hecho, fue así como Dios cumplió su voluntad. A pesar del poder del monarca, este pagó el precio de su propio pecado. Pensemos, ¿utilizaría Dios a los hombres rebeldes
hoy en día, para lograr su propósito, señale algunos casos donde le parezca que haya sido así. ¿Cómo fue Dios glorificado? ¿Qué resultados experimentó el hombre rebelde? ¿Qué dices tú? ¿Qué podemos aprender de estos ejemplos? ¿Cómo debemos responder a estas situaciones? Dios manifestó claramente su poder sobre la vida y la muerte. A pesar de las evidencias, el faraón siguió rechazando la verdad que ante él se había manifestado y endureció su corazón. Existían muchas personas hoy en día que conocen la verdad, están conscientes de su pecado y saben que Cristo ofrece salvación si confía en Él. Sin embargo, a pesar de todo, lo rechazan. Si no crees en Él, se endurecerán sus corazones y por consiguiente serán condenados. Este es el juicio. Se identifica con el faraón. Si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, quiere hacerlo ahora. Jesucristo dio su vida para darnos una vida eterna delante de Él. La preparación 12 del 1 al 13. Aunque la Pascua representa un juicio sobre el pueblo de Egipto, también tenía el propósito de probar la fe y la obediencia de Israel hacia Dios. El pueblo de Israel sería liberado del juicio solamente si obedecía instrucciones anunciadas. Dios tiene el control de todo y su redención tendría que llevarse a cabo de acuerdo a las condiciones que Él había establecido. La redención divina siempre se logra conforme a las condiciones que Dios establece, no conforme a las condiciones de nosotros. La redención de Israel está basada en el sacrificio de un cordero sin defecto y la aplicación de su sangre en las puertas de su casa. El cordero tenía que ser perfecto para que Dios lo aceptara. Este animal sacrificado vendría a ser el sustituto por el primogénito de cada familia, mismo que merecía morir por sus pecados. El Cordero pues representa a Cristo. Ningún pecador, mi querido hermano, podrá morir por el pecado de los hombres. Solo Jesucristo, el Cordero sin defecto, podrá hacerlo. La sangre es una señal para ellos. Dios no los salvó de los egipcios por ser mejores que ellos, sino porque le creyeron y sometieron a su autoridad. A ver la sangre, Dios pasó de largo. En cambio, donde no había sangre, Dios quitó la vida de los primogénitos. Israel de suyo no merecía la salvación, era tan pecadora como los egipcios. No obstante, Dios por medio de su gracia los salvó a través de la sangre derramada del Cordero y de Jehová. Le dijo que aceptara esta sangre para preservarle la vida. Los que confiaron en su palabra mataron el Cordero y marcaron su sangre sus puertas como fue indicado. Así Dios los salvó del juicio. También a nosotros Dios nos pide esta clase de fe. No merecemos su salvación, sin embargo la sangre de Cristo basta para pagar el precio de nuestros pecados. Si confiamos en lo que Dios dice, podemos aceptar a Cristo y recibir su salvación en base a su gracia. ¿Quieres aceptarlo hoy? Dios ha dicho que al ver la sangre, Él estaría satisfecho. Su juicio pasa de largo, ya no habrá condenación. ¿Qué seguridad nos promete y ha prometido? Podemos descansar en Jesús. La salvación del hombre nunca se basa en su propio mérito. Además de la ilustración de la salvación, eso nos enseña que Dios no lleva a cabo su voluntad conforme a nuestros deseos o conforme a nuestros planes. Él la cumple a su manera. Exige que para recibir su bendición confiemos en Él y obedezcamos sus mandatos. Él somete su plan revelador. Dios lleva a cabo su voluntad en nosotros. Quiere bendecirnos, pero espera hasta que hayamos cumplido con las condiciones que Él mismo ha establecido. Reflexiona. ¿Cuáles son algunas de las condiciones que Dios demanda de sus hijos con que no siempre cumplimos y que pierden su bendición en nuestra vida? ¿Qué debemos hacer en tales casos? Puede pasar en algún área de su vida donde deberíamos cambiar algo para experimentar la bendición de Dios. ¿Qué cambio le está pidiendo a Dios y qué debe hacer? Recuerda, mi querido hermano, la fiesta de Pascua 12 del 14 al 16 y la fiesta de panes sin levadura 12 del 17 al 20 se establecieron para recordarle a Israel
que Dios le había redimido de Egipto. La levadura era necesaria para hacer el pan común y corriente. Sin embargo, a usar la levadura que habían traído de Egipto era testimonio continuo de su dependencia de ellos. La levadura ilustra su dependencia de Egipto, ilustraba su relación con el pasado y las costumbres de su pueblo. Por esta razón, al deshacerse de ellas y no usarla por 7 días, empezaron de nuevo, rompiendo totalmente su relación y dependencia de Egipto. El mismo procedimiento que Moisés indicó a los israelitas en la noche de Pascua 12 del 21 al 23 debe repetirse cada año para que conmoverá la protección divina al redimirles de Egipto. 12, 24, 27a. De esta forma, los niños pueden aprender de la obra de Dios que había hecho en ellos. Reflexiona. ¿Cuál es el propósito principal de la celebración de Pascua? La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura son conmemoraciones de la obra de Dios en la historia de Israel. ¿Tendrá la iglesia un recuerdo semejante? ¿En qué consiste y para qué sirve? La dependencia de Israel se manifestaba con la levadura que provenía de Egipto. Tenían que aprender a depender únicamente de Dios. Por esta razón, deben desechar la levadura. Dios desea que nuestra vida dependa totalmente de Él y que no haya nada que nos mantenga atados a las prácticas del pasado en nuestra vida. ¿Qué debe aplicar esta verdad en su propia vida? Piensa y reflexiona. La realización 12, 27, 30. Israel adoró a Dios como respuesta a la promesa cumplida por él y se dispuso a obedecerle y cumplir sus mandamientos conforme a lo anunciado a la medianoche. Dios hirió a todos los primogénitos en Egipto. Todo el país guardó luto por los muertos. Los resultados 12 del 31 al 41. Finalmente, como resultado de este juicio, el faraón se rindió, le permitió salir de Egipto. Todos los egipcios deseaban que los israelitas se fueran pronto. Antes de que sucediera algo peor, 12, 31, 34, antes de salir los israelitas pidieron ropa, plata y oro. Los egipcios no vacilaron para ayudarles y darles lo que pedían, ya que Dios de antemano había preparado su corazón. 12, 35, 36. Dios cumplió su promesa de sacar a su pueblo después de 430 años de permanecer ahí. 12, 37, 41. Habían entrado únicamente 70, pero salieron alrededor de 600, además de sus familias y posesiones. Dios los había preparado en Egipto para una nueva vida, les engrandeció, les preparó para que vinieran con una nación a la tierra que Él les había prometido. Los requisitos 12, 42, 51. Dios le dio algunas normas para el futuro de la celebración de la Pascua. Solo podían participar de la fiesta la familia en las cuales los varones habían sido circuncidados. Se supone que todo israelita ya debería haber cumplido con la señal. Los extranjeros incircuncisos quedarían excluidos. Desde luego que un extranjero podía ser circuncidado y participar en la Pascua. De esta manera, los albernizos podían llegar a identificarse con el pueblo de Dios. Debido a que la circuncisión es una señal característica a quienes sostienen una relación con Dios por medio de pacto, solamente las personas circuncidadas gozan del derecho de participar en la celebración. Las fiestas reunidas exclusivamente a quienes a través del pacto habían establecido una relación con Dios. El recuerdo de lo establecido 13 del 1 al 16. Después de la descripción de los eventos de la primera Pascua y la salida de Israel de Egipto mediante la mano poderosa de Jehová, antes de iniciar su peregrinación hacia la tierra prometida, Moisés explicó los procedimientos que Dios había establecido para recordar su obra en favor de ellos. La consagración de los primogénitos 13 del 1 al 2. Cada primogénito de Israel tiene que ser considerado como propiedad de Dios. El primogénito israelita era tan digno de muerte como el primogénito de Egipto. Sin embargo, Dios había provisto la salvación del juicio para los primeros. Por esta razón, los primogénitos le pertenecen a Él. Todos los primogénitos le pertenecen a Dios.
La celebración de la Pascua, del 13 al 10. El pueblo de Israel tendrá que celebrar la Pascua cada año como recordatorio que Dios le había librado de la esclavitud de Egipto. La fiesta representa un continuo recuento del evento a causa de la gran obra de Dios a su favor. Ellos son suyos, deben someterse a él. La fe y la obediencia son requisitos inseparables. Le contarás a tu hijo, se hará esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo. Será como una señal para que la ley de Jehová esté en tu boca. La contribución por los primogénitos, 13 del 11 al 16, pues en todos los primogénitos pertenecen a Dios. Los israelitas tenían que pagar un precio por cada uno de ellos. Los niños y los animales mayores tienen que ser compensados con el precio del sacrificio de un cordero. En el caso de animales más pequeños se requiere asimismo el sacrificio del primogénito para Jehová. La redención de los primogénitos es un símbolo para recordar todo lo que tenían pertenece a Dios. Sin intervención divina, ellos hubieran permanecido todavía bajo la esclavitud del yugo egipto. Reflexiona, la historia del Éxodo los recordatorios posteriores demuestran la gran deuda que tenemos para con Dios. Él nos libró de la esclavitud para que hiciéramos lo que nos diera la gana. Nos liberó de la esclavitud para que le sirviéramos. Dios le hizo a Israel varios recordatorios de que todos los que tenían le pertenecían a él. Pagaron el precio del primogénito para demostrar que Él es el dueño de todos. ¿Cuánto ha hecho Dios por nosotros? ¿Cuánto le debemos? ¿Cuánto le debemos dar? Considere su propia vida por un momento. ¿Qué quiere Dios que usted le dé como reconocimiento de que todo se lo debe a Él? Le ha estado pidiendo algo a usted que es, ¿por qué no se decide a dárselo hoy mismo? Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por todo lo que tú haces, que tu amor, tu presencia, tu misericordia siempre esté con nosotros. Gracias por esa salvación tan grande que nos diste a través de tu Hijo Jesús de Nazaret. Oh Dios eterno, misericordioso, yo te pido, Padre Celestial, que cada día recordemos eso, que cada día te agradezcamos por estar un día más cerca de ti en esta vida. Espíritu Santo, gracias porque nos redimiste, porque nos escogiste, Padre Celestial. Oh Dios eterno, misericordioso, y porque estuviste ahí siempre ayudándonos, Padre Celestial, porque nos llamaste y nos convenciste de pecado. Oh Dios eterno, yo te doy gracias por todo lo que tú haces, que tu amor, tu presencia, tu misericordia nunca nos abandone. Que seas tú, Padre Celestial, dándonos cada día más y más de ti. Espíritu Santo, mi alma te alaba, te glorifica, Padre Celestial, te honra y te damos gracias por todo lo que tú haces. Amén y amén. Dios te bendiga, mi querido hermano.